luz y sal. Espero te sea útil el comentario. Eh, ¿Qué es educación? Es decir, ¿cómo tendríamos que entender educación? Y entender educación es complejo, es complicado, porque cuando hablamos de educar no estamos hablando de animales, aunque desgraciadamente nuestro conocimiento se ha reducido a que somos animales. O sea, desde que Darwin apareció en la historia, y perdón que me regrese, porque insisto, de repente no puedo dejar aisladas cosas que son consecuencia o que dan consecuencia a lo que decimos hoy. Cuando dejamos de ser humanos, según Darwin, cuando dejamos fuera la idea de que somos humanos y que no hay ningún animal como nosotros y que no hay ninguna semejanza con ningún animal, sino que éramos otra vez, perdón que te moleste, si no te gusta apaga el video, pero que éramos hechos a imagen y semejanza de Dios y que por lo tanto nosotros teníamos toda la dignidad y todas las cosas, sin entrar mucho en teología, todos los dones, talentos y capacidades que Dios podía comunicar en un ser humano. Obviamente no nos iba a ser dioses, aunque en la Biblia dice que por ahí se utiliza el concepto de somos dioses, pero nosotros no somos dioses, o sea, pero tenemos un montón de atributos que se llaman atributos comunicables, dones y talentos comunicables que Dios nos quiso dejar en nosotros para que nuestra relación con Él fuera cercana, personal y única. Bueno, resulta que aparece Charles Darwin, se va un día a Galápagos, estudia las especies, encuentra por ahí animales endémicos, que hoy se deben entender como endémicos, y el Señor dice que esos animales lo que pasa es que evolucionaron. Esa palabra evolución ha permeado y dañado todo el discurso científico y no científico, social, político, económico e incluso religioso. Nosotros, desgraciadamente, los cristianos, y yo lo leo en los cosas que leo de Cristo, y seguimos usando palabras que usó Darwin. Decimos iglesia primitiva. Y yo no sé si entendemos qué significaba para Darwin primitivo, pero para Darwin primitivo era que estábamos más cercanos al changuito y estábamos más como brutitos. Si pudiéramos decir mejor iglesia primera o primera iglesia o fundación de la iglesia, creo que sería menos ofensivo desde donde yo lo veo, porque yo así lo veo con Darwin, pero bueno, ese es mi problema. Pero regresando, para Darwin existía la creencia que nunca logró probar, que nunca logró fundamentar, que nunca logró comprobar, porque nunca hay prueba, o sea, ningún, ninguno de los antropoides, porque además el Señor lo único que dijo fue ¿a qué nos parecemos más? Como en la generación espontánea se llegó a decir. En la generación espontánea se decía que si un árbol se parecía a un cocodrilo, pues un día iba a ser un cocodrilo, ¿no? Así se decía. Y que incluso, pues, algún material por ahí podía tomar otra forma y otra estructura, ¿no? Como que la metamorfosis se iba a dar. Bien, en este caso el Señor nos vio cara de monos y dijo que nos parecíamos al mono, ¿no? Y punto. Y resulta que él decía que nosotros habíamos estado en la selva, habíamos estado cazando, habíamos vivido en los árboles, después nos bajamos del árbol, razones que no explica, que después, razones que tampoco explica, nos erectamos, razones que tampoco explica, no hay el eslabón perdido. O sea, nunca aparece la relación entre lo que él dice que es el hombre en cuatro patas y el ser humano en dos patas, que es el Homo sapiens. Sapiens, eso nunca apareció. Él habla del Homo floris, del Homo graminis, del Homo fabri, del Homo faber, del Homo sapiens, pero nunca supo encontrar esta relación. Incluso la famosa mona esta que encontraron no tiene ninguna característica
que puedo decir que es vinculante al ser humano. Ahora, si tú me preguntas, bueno, entonces, ¿por qué de repente sí como que parecemos algo y demás? Bueno, perdón, la estructura craneal y demás no tiene nada que ver, no tiene coincidencia. Incluso si tú me preguntas el ADN hoy, el estudio que se ha hecho, tenemos más coincidencia con el cerdo, ¿no? Por eso los trasplantes de hígado y los trasplantes de algunos órganos se hacen a través del cerdo. O la rata, se han hecho injertos de orejas y se les han creado orejas y de ahí se han injertado al ser humano. Entonces, no hay ninguna relación. Estúpidamente antes se llegó a creer tanto esta idea que se trataron de injertar órganos como los testículos de los monos en los humanos para regresarles la virilidad a los hombres, con el desastre y la infección que provocó y todas las víctimas que murieron de esa tontería. Bueno, regresando a la educación, si no eres un mono y eres un hombre, entonces vas a tomarte la educación como con menos frivolidad, como lo hace el que cree que somos monos y que somos animales, porque desgraciadamente entonces queremos agarrar a los animales como ejemplo para educar a los humanos. Y entonces queremos que nuestros hijos sean como el león, y queremos que el hijo sea como el caracol, y queremos que el hijo sea como el caballito de mar, y queremos que... Y empezamos a inventar un montón de tonterías. Entonces, en realidad tú eres un ser humano, eres digno de ser llamado ser humano, debes de ser tratado de manera digna, decorosa, moralmente ética, y por encima de cualquier otra cosa se debe de priorizar que tu vida sea respetada. Y esto significa no que te dejen ser gay, ni que te dejen ser este, una niña atrapada en el cuerpo de un adulto, ni esas cosas, sino simplemente que se te haga reconocer qué es tu antropometría, qué es tu genética, qué es tu fisiología, este, que se te enseñe quién eres, cómo eres y quién culturalmente eres como hombre y como mujer, punto. Que se te enseñen valores que te permitan vivir bajo esas consecuencias del ser hombre y mujer. Que se te enseñe a ser hombre líder, ser hombre caballero, ser hombre comprensivo, amoroso, tierno, cuidador, ser hombre proveedor, ser hombre culto, sabio, de conocimientos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ser hombre. Ser hombre para defender a tu esposa, ser hombre para proteger a tu esposa, ser hombre para cuidar a tu esposa, ser hombre para respetar a tu esposa, ser hombre para dignificar a tu esposa, ser mujer para ser buena madre, para ser buena administradora, para ser buena ayuda idónea, para ser femenina, para tener tu femineidad con respeto, con dignidad, no saliendo a la calle a ver quién te traga, no saliendo a la calle a ver cómo te vistes. Mientras más provocativamente te vistas, mejor, mientras más sensual, enseñándole a tu hija que tu cuerpo es lo más valioso que tiene, por lo tanto tiene que cuidarlo, preservarlo y mantenerlo hasta que se den las cuestiones propias de una relación de pareja, propias después de un matrimonio, propias de que se debe de avergonzar si alguien se le insinúa, que se debe de avergonzar si siente un deseo impropio, que se debe de avergonzar cuando escucha en la escuela que tiene que tener relaciones sexuales, que se tiene que avergonzar cuando le están diciendo en la escuela que cargue condones y que cargue DIUs y que cargue anticonceptivos porque alguna vez va a tener sexo fuera del matrimonio, que se tiene que avergonzar cuando le dicen que mate a su bebé, cualquiera que sea la causa, que se tendría que avergonzar de comportarse como hombres borrachos, mujeriegos, libertinos, promiscuos, prostitutos, que tendría que avergonzarse de no dignificar el nombre de ser mujer, que tendría que avergonzarse por no querer aceptar lo que Dios le dio como su cuerpo, que tendría que avergonzarse cuando le dicen que se avergüence de ser madre, que se tiene que avergonzar de ser madre, que tiene que ser como un hombre, que tiene que hacer cosas de hombre para ser feliz, le tendría que dar asco leer a Simone de Beauvoir y oír lo que dice Simone de Beauvoir de la mujer, le tendría que dar coraje y rabia que cómo se ha denigrado su imagen
y cómo actualmente seguimos perpetuando esa imagen en comerciales, en televisión, en prácticas de vida, cómo hoy entraron esas prácticas de vida a los libros de texto y se le están enseñando a los niños. Tendría que entender como niña cuál es su papel como hermana, como hija, como madre, y tendría que sentirse orgullosa de ese papel que Dios le dio, y tendría que sentirse orgullosa del cuerpo que tiene y las características que tiene, y tratar de cuidar el cuerpo porque es el templo sagrado del Espíritu Santo para los que somos cristianos. Y no tendría que llevarlo a la calle a prostituir, y no tendría que llevarlo a la calle para ver quién se lo toca y quién se lo chulea y quién se lo manosea y cómo se lo entrega a alguien para que ese alguien le tape la soledad, la tristeza, el dolor, la ansiedad, el miedo, la falta de padre, la falta de madre, la falta de amor, afecto y cariño. Tendría que buscar el amor, el afecto, el cariño y la ternura y todo eso en las manos de Dios para que su corazón estuviese lleno y no tuviese que salir a la calle a ponerse la sombrilla en la cabeza y decir 350 pesos la hora, o es más, pagan ellas el hotel, prestan su casa, prestan a su familia, corren a sus hijos para meter a un hombre a prostituirse a su casa. O sea, ellas tendrían que avergonzarse de todo eso. Todo eso es educación, todo eso tendríamos que ver como seres humanos. El hombre tendría que avergonzarse cuando pega, grita, insulta, enseña a sus hijos a violentar, a ser violento, agresivo, grosero, irresponsable, estar pensando solamente en su satisfacción fálica, estar pensando solamente en el dinero, en lo material, en lo económico, estar inhibiendo sus emociones, estar inhibiendo su capacidad de poder decir las cosas, el no tratar a los hijos como bestias, como perros, como animales de carga, sino tratarlos con inteligencia, con el uso de la razón, del lenguaje, del entendimiento, el poderles mostrar las consecuencias, el mostrarte como hombre frágil, que falla, que comete errores, que tiene el derecho de pedir perdón, que tiene el derecho de decirle a sus hijos, por favor, perdóname, voy a tratar de cambiar, ayúdame a cambiar, muéstrame en dónde estoy mal como padre, tú eres mi mejor juez. Que nos estemos preparando todos los días para ser padres. Nadie nace sabiendo ser padre y nadie sabe cuándo le va a tocar ser padre. Entonces, ese tipo de cosas son educación. Y eso sería una educación humana, de humanos. No estar pensando que si me parezco un caballito de mar y entonces el hombre tiene derecho a embarazarse y la mujer se parece a la hiena y entonces por lo tanto tiene que ser como una hembra alfa y que no sé qué tanta idiotez estamos inventando, ¿no? Regresar a los mandamientos, regresar al concepto de hombre y mujer bíblico, perdón que lo diga, bíblico, porque no hay otra fuente de conocimiento mejor que esa, ¿no? Los fundadores de Estados Unidos, aunque no lo parezca hoy, eran cristianos, eran puritanos. Las universidades, las escuelas, las primeras universidades en el mundo exitosas, grandes, fueron cristianas, puritanas. Yale, Harvard, Oxford, fueron fundadas por los padres, por los puritanos, por el protestantismo. Pestalozzi era protestante, era pedagogo. Lancaster era pastor. Este, o sea, el gran problema es que a la gente no le dices eso, ¿no? A la gente no le dices que el origen del conocimiento, el origen de las grandes potencias mundiales, el origen de los países ricos, es porque se pusieron en las manos de Dios. Y todo lo hacían para la gloria de Dios, no lo hacían para dominar países y controlar mundos, lo hacían para la gloria de Dios. Es decir, no buscaban su propia honra. Fueras zapatero, fueras albañil, fueras gobernador, fueras economista, fueras administrador, fueras lo que fueras. Tú lo hacías para la honra y la gloria de Dios. Un zapato hecho para Dios, o sea, una clase, como le digo a mis alumnos, una clase que yo doy para mi Dios. ¿No? Pero hoy el ser humano lo que está pensando es cómo quedar bien con los demás, quedar bien con su bolsillo, quedar bien con sus genitales, quedar bien con su apariencia, quedar bien con él mismo, quedar bien con lo que hace, compensar sus malas obras con buenas obras, creer que lo que le dice la nueva ideología de género, de que estar lleno de placer, tener las feromonas fluyendo, perdón, las endorfinas fluyendo, tener fluyendo la oxitocina, la bilirrubina, estar excitado todo el día, eso es lo mejor, eso es lo más maravilloso. Y no es cierto.
Eso es lo que nos está llevando al traste. Eso es educación. Eso es educación y eso lo tendremos que tocar en pedagogía. ¿Por qué? Porque los padres fundadores de las universidades, de la escuela pública, lo hicieron así. El problema es que hoy le estamos preguntando a los aztecas, le estamos preguntando a Obrador, le estamos preguntando a Delfina, le estamos preguntando al libro de Popol Vuh, le estamos preguntando a la gente que no sabe, le estamos preguntando a la Escuela Nacional de Pedagogía que está diciendo ya puras estupideces de género, ya está también rompiendo el lenguaje, ya está usando idioteces de los otros, las otras y los otres. Ya estamos oyendo sandeces de que la niña no es niña, la niña es persona. Ya estamos oyendo esas estupideces y las seguimos consumiendo y las seguimos creyendo y decimos que no tiene nada de malo. Vemos comerciales de refrescos, el Tang, que te saca un fulano que abraza a su hijo porque su hijo se está vestiendo de mujer y su hijo y además se sacan selfies juntos para que vean que el papá prueba las idioteces del hijo. Y además es bueno porque el papá al final afirma que hay que tomarse un tang con un hijo gay, con un hijo homosexual. Hoy la televisión te dice que es bueno estar lleno de tatuajes. Hoy la televisión te dice que es bueno tener muchas parejas. Hoy la televisión te dice que está bien. Hoy la televisión te dice que es bueno tener dos padres o dos madres. Hoy la televisión te dice que lo mejor que puedes hacer por tus hijos es ponerles Suavitel y ponerles una televisión de 60 pulgadas y que parezcan blancos y que son felices. O sea, eso te dice la televisión. Y eso además, eso tú dices que está bien, que eso es lo peor. O sea, en lugar de ir contra esto, lo hacemos. Esto es educación. Educación es un proceso donde hay una enseñanza y un aprendizaje, donde hay un aprendiente que tiene el 90% de la responsabilidad. El aprendiente tiene el 90% de la responsabilidad porque él decide hacer experto al que dice que es experto. El aprendiente tiene el 60%, el 90% de la responsabilidad porque él decide adquirir, tomar, coger todas las cosas que le dice el experto. Y ojo, experto, no estoy hablando del que tiene títulos, diplomas, grados, es el que tú decides aprenderle. Y lo pongo el ejemplo con mis alumnos. Tu esposo probablemente no tiene ni estudios en psicología emocional, ni en psicología de la personalidad, ni nada de eso. Sin embargo, logró que te casaras con él, logró embarazarte, logró que tuvieras hijos con él y logra que le hagas de comer, le sirvas, le cuides la casa gratis y además a veces hasta tú también teniendo que ir a llevar dinero a la casa. O sea, es el aprendiente el que va a cambiar su conducta y es el responsable de lo que está adquiriendo. Cuando tú te haces responsable de lo que estás adquiriendo, entonces te haces responsable de las emociones que tú has adquirido, los deseos que tú has adquirido, las habilidades, las destrezas, las capacidades y las aptitudes. Y tú le has dejado a otras personas esa responsabilidad. Esos han sido tus expertos. Tu experto ha sido YouTube, Facebook, tu experto ha sido Maluma, tu experto ha sido Alex Lora, tu experto ha sido alguna feminista, tu experto ha sido ese es tu experto y a él le has aprendido. ¿En quién tendríamos que apostar los que somos cristianos? Pues en la Biblia, punto. Después de la Biblia, si no la entiendes o te haces pato, pues voltea a un pastor. Y cuando el pastor te esté diciendo cosas que a ti te hagan sentir bien y feliz y grato con lo que estás haciendo, entonces córrele a ese pastor porque no sirve. Porque te está diciendo cosas que lo único que están haciendo es perpetuar tu pecado. Punto. ¿Qué es el enseñante? El enseñante es el experto, el sapiente, el que tiene las destrezas, habilidades, aptitudes, el magíster, el maestro, el que tiene el conocimiento y que es capaz de manejarlo con los ojos cerrados, el que tiene la habilidad, la destreza, la capacidad de colocarlo en un medio, que es lo que llamamos didascalia, didáctica, en donde el sujeto manda el mensaje de la forma más idónea para que sea aprendido y el que está aprendiendo sea capaz de digerirlo, discutirlo y contestarlo, no de forma dialéctica, o sea, no de contradicciones, sino en la capacidad de ir pudiendo asimilar lo nuevo, desechar lo que no sirve, acumular lo nuevo que sí sirva, desechar lo nuevo que tampoco sirva, porque tampoco todo lo que recibes es bueno, por eso se llama discernimiento, una de las operaciones de la mente. Discernir es como cuando ciernes la harina, o sea, los pedazos
grandes quedan arriba, lo fino es lo que pasa. Tú tendrías que tener esa capacidad de discernimiento. No porque te lo dice Maluma es bueno, válido y verdadero. No porque te lo dice Zoe es bueno, válido y verdadero. No porque te lo dice Delfina es bueno, válido y verdadero. Y en ese sentido, el experto tiene también la capacidad de volverse dialogante, o sea, el experto que sabe también aprende de su público, de su audiencia, se adapta, se reconforma, se reinterpreta, se rediscute, se prueba todos los días si lo que tiene es bueno, vigente, válido y verdadero. O sea, en ese sentido es ese juego. Por eso cuando tú ves guión A es enseñar y aprender. En el guión está ese vínculo del enseñante y el aprendiente. Y puede haber ese vínculo de forma pasiva, que quiere decir que el que enseña es el que vierte el conocimiento y aparentemente el que aprende simplemente lo asimila y lo repite, no hace nada por aprender. La forma activa, que es donde el sujeto que aprende es el que busca, indaga, obviamente en un escenario de aprendizaje creado por el experto, que obviamente va viendo por dónde se va moviendo la persona y va viendo dónde va indagando y como que le va diciendo caliente, caliente, frío, frío, frío. Hace preguntas, pistea a la persona, se le da pistas, le da lugares en donde puede ir acercándose al conocimiento. Lo va acercando y lo va dejando creer que él aparentemente llegue al conocimiento, ¿no? ¿Qué conocimiento? Pues el que él ya tiene trazado en un currícula, en un currículum, que obviamente, perdón, en un currícula y en un currículo, que obviamente lo va a llevar a un currículum, que es la currícula y el currículo, los planes y los programas. ¿Y qué es el currículum? Es la vida del sujeto. Es decir, si esto que estás aprendiendo, en donde lo estés aprendiendo, no lo puedes aplicar en tu vida, entonces es basura. Es basura. Entonces, esta didáctica, perdón, esta relación donde el sujeto es activo, le permite llegar al conocimiento, aparentemente por él mismo. Insisto, si tú no lo conduces, se te puede perder. Y la otra, sin entrar en muchos detalles, la teoría del descubrimiento, que insisto, si no la cuidas, pues se te va a descubrir otra cosa. Y otra que también existe es la construcción dialéctica. Ahí sí, en la construcción dialéctica es una discusión de contrarios. Uno que dice, otro que contradice y al final un acuerdo de esa contradicción, ¿no? Que también es válido. O sea, yo puedo llegar con mi alumno y decirle, la guerra es necesaria para mantener la paz. Y el alumno puede decir, no, la guerra no es necesaria para mantener la paz. Y entonces entramos en una discusión y nos lleva a un consenso y eso le llamamos síntesis. Y eso es válido en el trabajo dialéctico de la educación. La lucha de contrarios, que es lo que plantea Marx y que también lo quisieron llevar al plano de la educación. Esto, obviamente, estoy diciéndolo así muy soft porque hay que entrarle adentro y hay que revisar quién es nuestro cliente, cómo es nuestro cliente, qué características trae nuestro cliente, de qué horizonte cultural viene, cuál es su capital cultural, cuáles son sus grados de alfabetización, cuáles son sus creencias, valores, ideas y qué entiende del mundo y hasta dónde nosotros tenemos la posibilidad de intervenir para transformar al sujeto, ¿no? Porque también es cierto que hay lugares, espacios y modelos que no te lo permiten, ¿no? Por mucho que te digan que el aula es tuya y que tú eres el dueño, no es cierto. Tú estás trabajando para un currícula y para una pedagogización que te dan para que tú se la digas a otra persona. Entonces, también hay que tener cuidado con esto, ¿no? Y recuerda que todo lo que dices también va detrás o lleva detrás intereses, valores, formas de vida, características que otra persona te está pidiendo que promuevas y des a conocer, que eso también lo tienes que tener en cuenta, ¿no? Tu currículo y tu currícula, es decir, el plan de estudios y el programa de estudios, tiene atravesados ideología, cultura, modelo de sujeto, modelo de persona, que se espera que tú seas cuando termines la educación. O sea, todo producto de la educación debe de llevarnos a la normalización del sujeto. ¿Qué significa la normalización? Pues que se meta en la norma, ¿no? El problema, hoy vuelvo a insistir, es que la norma es que le diga sí a muchas cosas que van en contra de la dignidad y la vida humana. Punto. Entonces, pues espero que te sea útil y yo haya podido decirte
el impacto que tiene el proceso de enseñanza-aprendizaje, los actores intervinientes en el proceso de enseñanza-aprendizaje y pues lo que tú tendrías que poner en juego cuando tú educas a alguien. Sobre todo dos conceptos que me gustaría cerrar con eso, la sabiduría y la inteligencia. Tú puedes ser inteligente, es decir, resolver problemas, pero tú puedes ser sabio cuando pones en juego tu carácter. Y tu carácter tiene que ver con tu moral. ¿Dónde está tu moral? ¿En base a qué está tu moral? Y cómo esa moral dignifica la vida humana en los individuos con los que estás trabajando. Para eso tendrías que empezar a trabajarte tú y después pedagogizar a los otros. Espero que te sea útil. Hasta la próxima.